La mañana del martes estaba nublada, como la mayoría de los días de abril en Bedford. Pesadas nubes grises se cernían sobre los tejados de las pulcras casas de 2 plantas, prometiendo lloviznas para la hora de comer. En el dormitorio del número 48 de Linden Street, Abigail Pryor había pasado los últimos 20 minutos intentando elegir el atuendo adecuado para la reunión de hoy con un cliente. Abigail rebuscaba entre las perchas de su armario, arrugando la frente en señal de concentración. Sus delgados dedos, con las uñas cortas y sin esmalte, se deslizaban sobre los tejidos, la suave seda de las blusas, la gruesa lana de las faldas. Todo estricto, sobrio, práctico. La propia Abigail era así, una mujer compacta de unos 30 años con el pelo castaño liso recogido en una pulcra coleta y unos atentos ojos marrones que rara vez perdían detalle. Se decidió por un traje azul oscuro con una blusa blanca y se vistió rápidamente, mirándose al espejo. Su reflejo parecía profesional, pero las sombras cansadas bajo sus ojos delataban una noche en vela. Abigail suspiró, se ajustó el cuello de la camisa y salió del dormitorio. El pasillo olía a café, el único logro culinario de Pierce, su marido. En 7 años de matrimonio, nunca había sido capaz de enseñarle a cocinar nada más complicado que tostadas y huevos revueltos, pero agradecía el fuerte café matutino. Mientras bajaba las escaleras, Abigail solía enumerar mentalmente las tareas del día. Reunión con un nuevo cliente a las 10, elaboración de informes trimestrales para el almuerzo, papeleo fiscal para su padre, papá. Tenía que recordarle a Pierce que hoy pasaría por casa. La cocina la recibió con un silencio de radio. Ningún saludo, ni el habitual ¿quieres una tostada? Pierce estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla de su tableta y sorbiendo café de su taza favorita, con el logotipo del Manchester United. Su pelo rubio, normalmente peinado con pulcritud, asomaba hoy en mechones rebeldes. La barba incipiente que solía afeitarse todas las mañanas asomaba por sus mejillas. «Buenos días», dijo Abigail dirigiéndose a la cafetera. Dijo Pierce sin apartar los ojos de la pantalla. Sus dedos se deslizaban por la superficie de cristal, obviamente comprobando algo importante. Probablemente informes bursátiles, aunque a Pierce nunca le habían interesado las inversiones, o, más probablemente, noticias deportivas. Abigail se sirvió una taza de café, añadió una cucharada de leche y se sentó frente a su marido. El silencio que reinaba entre ellos le resultaba familiar. Hacía mucho tiempo, en los primeros años de su matrimonio, las mañanas habían estado llenas de conversaciones, planes para el día, ligeras caricias y besos de despedida. Ahora habían sido sustituidas por el silencio, interrumpido ocasionalmente por la discusión de asuntos domésticos. «Hoy tengo una reunión importante», comenzó Abigail, dando un sorbo a su café caliente. «Con esos promotores inmobiliarios de Nottingham. Por fin he conseguido acordar una hora». Pierce levantó la vista de su tableta, la miró por un momento y luego volvió a su lectura. «Bien, buena suerte». Su voz sonaba distante, como si sus pensamientos vagaran por algún lugar lejos de la cocina de su casa, de su conversación, de ella misma. Abigail sintió un pinchazo familiar de irritación, pero lo reprimió. «Es el estrés del trabajo», se recordó a sí misma. Durante los últimos 3 meses, Pierce se había estado quejando del nuevo director regional que le respiraba en la nuca y le exigía un aumento del 30% en las ventas. «¿Vas a salir hasta tarde esta noche?», preguntó ella, tratando de mantener la conversación. Pierce dejó por fin el portapapeles, se estiró y estiró el cuello con un movimiento circular, como si se estuviera quitando un peso invisible de encima. «No lo sé. Tal vez. Tengo una reunión con los distribuidores de Leeds». Miró su reloj de pulsera. «Mierda, se hace tarde. Tengo que hacer la maleta». Se levantó de la mesa,
dejando el café y el periódico matutino sin leer que Abigail le ponía todos los días junto al plato, aunque ella sabía que él prefería leer las noticias en el teléfono. Observó su espalda, cubierta por una camiseta casera, mientras se dirigía al fregadero para enjuagar su taza. Sus hombros, que antes le atraían por su anchura y su fuerza, ahora le parecían extraños. ¿Cuándo se habían distanciado tanto? ¿En qué momento la rutina de la vida cotidiana había exprimido la cercanía y la calidez de sus vidas? Por cierto, dijo Abigail, recordando algo importante. Mi padre viene esta tarde. Tengo los impuestos del primer trimestre. Estarás en casa, ¿verdad? Pierce se quedó helado junto al fregadero, con la espalda tensa mientras un viento frío entraba de repente en la habitación. ¿Tu padre? Sonó molesto, con la voz mal disimulada. ¿Por qué no puede pasarse por tu trabajo? Porque estaré en reuniones todo el día, explicó Abigail con paciencia. Los papeles están en la carpeta azul de la mesa de mi despacho. Solo tiene que recogerlos. Le llevará un minuto. Pierce se volvió hacia ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía una expresión de desagrado en el rostro. ¿A qué hora piensa hacernos felices con su visita? Abigail sintió que la irritación crecía en su interior. Nunca había entendido por qué Pierce tenía una actitud tan negativa hacia su padre. Russell Worth era un hombre directo, sí, a veces incluso duro, pero siempre honesto y justo. La había criado solo después de que su madre se marchara y le había dado todo lo que pudo: educación, apoyo, confianza. Sobre la 1 de esta tarde, respondió ella, intentando mantener un tono neutro. Pasará un momento, recogerá el expediente y se marchará. Ni siquiera tienes que hablar con él si no quieres. Genial, dijo Pierce con sarcasmo. Otra alegría en mi ya maravilloso día. Se dirigió a la cocina, pero Abigail lo detuvo. ¿Por qué no puedes ser normal con mi padre? Nunca te ha hecho nada malo. Pierce se detuvo en el umbral de la puerta y se volvió. Sus ojos azules, que antes le habían parecido tan cálidos y sinceros, ahora parecían fríos. Siempre me mira como si no fuera lo bastante buena para su preciosa hija, como si estuviera esperando a que cometiera un error para poder decir, «Te lo dije». Eso no es cierto, rebatió Abigail, aunque su voz interior le susurraba que había algo de verdad en sus palabras. Russell se había mostrado escéptico desde el principio de su relación. «Es demasiado suave», había dicho su padre. «No te puedes fiar de gente así». Pero con el tiempo había llegado a un acuerdo con su elección, o al menos pretendía hacerlo. «Vamos, Abby». Pierce ya casi no usaba esa abreviatura de su nombre, sonaba casi burlona. «Ambos sabemos que tu padre cree que cometiste un error al casarte conmigo, y ¿sabes qué? Quizá tenga razón». Las últimas palabras flotaron en el aire. Abigail no supo qué decir y sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente. Nunca habían llegado tan lejos en sus discusiones, ni siquiera en los peores momentos. Pierce también pareció darse cuenta de que había cruzado una línea invisible. Se pasó una mano por el pelo y respiró hondo. «Lo siento», dijo en voz más baja. «No quería decir eso. Es que... mucho trabajo, presión, ya sabes cómo es». Abigail asintió en silencio, incapaz de decir una palabra. Volvió a haber silencio entre ellos, pero ahora estaba lleno de quejas y preguntas no expresadas. «Estaré en casa», dijo finalmente Pierce. «Le daré los papeles». «Gracias», dijo Abigail en voz baja, mirando fijamente su taza de café que se enfriaba. Pierce asintió y salió de la cocina. Unos minutos después, Abigail oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Permaneció sentada a la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos dispersos. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Cuándo había surgido entre ellos ese muro de insinuaciones, irritación y cansancio? Y lo más importante, ¿podrían derribarlo o los cimientos de su relación estaban ya tan destrozados que se derrumbarían al primer intento? Mirando el reloj,
Abigail se dio cuenta de que era hora de prepararse si no quería llegar tarde a la reunión. Se bebió el resto del café de un trago y subió a coger la bolsa y los papeles. En el dormitorio, Pierce ya se estaba vistiendo, poniéndose una camisa nueva. Abigail no pudo evitar admirar su figura. A pesar de sus 34 años y su trabajo de oficina, se mantenía en forma yendo al gimnasio con regularidad. Esa era toda la esencia de Pierce, brillo y atractivo exterior, pero detrás se escondía el vacío. Al menos, así le parecía a Abigail a veces últimamente. En silencio, cogió su bolso y comprobó su contenido, las llaves, la cartera, el teléfono y la agenda. Se acercó a su escritorio y se aseguró de que la carpeta azul con los papeles de su padre estuviera a la vista. «No olvides la carpeta», le recordó señalando el escritorio. Pierce, que se anudaba la corbata frente al espejo, se limitó a asentir. «Me largo», dijo Abigail dirigiéndose a la puerta. «Que tengas un buen día», dijo Pierce sin volverse. Antes siempre le había dado un beso de despedida. Ahora ni siquiera la miró a los ojos. Al bajar las escaleras, Abigail sintió una pesadez en el pecho. «Es solo una mala racha», se convenció a sí misma. «Todo el mundo tiene crisis, solo tienes que esperar a que pase». Pero la voz interior que tan a menudo ignoraba le susurraba que el problema era mucho más profundo que las dificultades temporales en el trabajo. Abigail cogió un paraguas del atril, el cielo prometía lluvia, y abrió la puerta principal. Entró el aire fresco de la primavera, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y de los brotes. Miró hacia las escaleras, como si esperara que Pierce bajara a despedirse, pero la casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Tragándose un nudo en la garganta, Abigail salió y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Subió al coche y echó una última mirada a las ventanas de su dormitorio. La silueta de Pierce parpadeaba detrás de la cortina mientras hablaba por teléfono, acercándose el auricular a la oreja y gesticulando enérgicamente con la mano libre. ¿Con quién podía estar hablando tan temprano? ¿Con un colega? ¿Con un cliente? Abigail se sorprendió de repente pensando que había dejado de preocuparse por el trabajo de su marido, y él tampoco lo había hecho en el suyo. Arrancó el motor, encendió los limpiaparabrisas y empezó a caer una ligera lluvia. La radio emitía la previsión meteorológica, que prometía un tiempo más despejado por la tarde. «Quizá nuestras vidas se aclaren», pensó Abigail mientras se incorporaba a la carretera. Pierce observó cómo se alejaba el coche de su mujer y permaneció de pie junto a la ventana del dormitorio unos segundos más. Cuando estuvo seguro de que el Ford plateado de Abigail estaba a la vuelta de la esquina, se apresuró a marcar el número del teléfono. 3 pitidos y una voz femenina somnolienta respondió. ¿Pierce? ¿Por qué tan temprano? Está fuera de la ciudad». Pierce no pudo contener una nota de impaciencia. «Estará en reuniones todo el día. Venga». «¿Ahora mismo?» Laurel parecía sorprendida. «Acabo de levantarme. Dame al menos una hora». «Vale». Se pasó una mano por el pelo, aún húmedo de la ducha. «Pero no más tarde. Tengo una idea de cómo pasar el tiempo. Una risita al otro lado de la conexión». «Eres insaciable. Aún no he olvidado la última vez». «No tienes por qué», sonrió Pierce, sintiendo cómo la agradable expectación se extendía por su cuerpo. «Te estoy esperando». Cuando terminó, tiró el teléfono sobre la cama y bajó a preparar más café. El día que había empezado tan desagradablemente con la conversación sobre el examen, de repente tomó otro color. Pierce canturreó para sí mientras sacaba del armario una nueva cápsula para la cafetera, el último regalo de cumpleaños que le había hecho Abigail. Caro y práctico, como todo lo que ella le había regalado. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Él mismo había elegido el modelo. Ella solo había pagado la compra. Qué simbólico era su matrimonio. Predecible, funcional y completamente desprovisto de pasión. Mientras esperaba a Laurel,
decidió ordenar la casa. No es que fuera un desastre. Abigail siempre se aseguraba de que estuviera limpia, pero quería que tuviera un aspecto especialmente bueno. Quitó el polvo invisible de la mesa de centro, ajustó los cojines del sofá e incluso encendió la vela aromática que había comprado el mes pasado especialmente para este tipo de reuniones. El asunto llevaba ya 2 meses, desde un flirteo casual en una fiesta de empresa. Laurel era la chica nueva del departamento administrativo de su empresa farmacéutica, brillante, pelirroja y de ojos verdes, llena de energía y ambición. Todo lo contrario de su mujer, con su eterna moderación y previsibilidad. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre para anunciar la llegada de un invitado. Pierce, tras ajustarse el cuello de la camisa y mirarse en el espejo del vestíbulo, abrió la puerta. Laurel estaba en el umbral, vestida con un ligero vestido primaveral color esmeralda que acentuaba el color de sus ojos. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño informal que dejaba ver su largo cuello. Llevaba una botella de vino en la mano. «Pensé que nos vendría bien», dijo con una leve sonrisa tendiéndole la botella. Pierce aceptó el regalo y atrajo a Laurel hacia sí con la otra mano. «Me gusta como piensas», susurró, besándola. Cerró la puerta y condujo a Laurel al salón, donde ya ardía una vela que impregnaba el ambiente de vainilla y ámbar. «Qué romántico», dijo Laurel, tumbándose en el sofá y quitándose los zapatos. «¿Dónde están las rosas y el champán?» «La próxima vez», dijo Pierce, cogiendo las copas del bar. «Las reuniones espontáneas no requieren demasiados preparativos». Laurel echó un vistazo al salón, espacioso, de diseño minimalista e impecablemente ordenado. En la repisa de la chimenea había sencillas fotografías con marco de plata de Pierce y Abigail el día de su boda, la Torre Eiffel al fondo, una foto de grupo de ellos con amigos en una fiesta. «Tu mujer vigila muy bien la casa», dijo Laurel tomando una copa de vino. «Todo está tan ordenado. Está obsesionada con el orden». Pierce se sentó a su lado, apoyando la mano en el respaldo del sofá detrás de los hombros de ella. «A veces me siento como si viviera en un museo en vez de en una casa. No te atrevas a mover ese jarrón, no te atrevas a dejar esa taza sobre la mesa». «Pobrecita», suspiró Laurel, tomando un sorbo de vino. «Es una pesadilla vivir con una mujer que mantiene las cosas limpias». Pierce frunció el ceño. «No se trata de la limpieza, es el hecho de que todo nuestro matrimonio se ha vuelto igual de estéril, previsible, aburrido», dijo dando un sorbo a su vaso. «¿Sabes lo que me regaló por nuestro aniversario el mes pasado? Gemelos, exactamente idénticos a los que ya tengo». «¡Qué tragedia!», se acercó Laurel, deslizando los dedos por la rodilla de él. «Creía que no te habías casado con ella por su creatividad con los regalos». «Me casé con ella porque parecía fiable», admitió Pierce mirando su vaso. «Después de todas mis relaciones anteriores con montañas rusas emocionales, quería estabilidad. Y la conseguí. Mucha». Laurel escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si absorbiera cada palabra. Sus ojos verdes permanecían fijos en el rostro de él, creando la ilusión de un interés total. «¿Y ahora te sientes atrapada?», preguntó ella, acercándose aún más. «Atrapado no», pensó Pierce, buscando las palabras. «Es más como una habitación sin ventanas. Todo es funcional, todo funciona, pero no hay aire fresco, no hay luz, no hay vida». Laurel asintió comprensiva, con la mano apoyada en el muslo de él. «¿Y su trabajo? Es contable, ¿no? Debe de ser terriblemente aburrido». «Le gustan más los números que las personas», dijo Pierce. «A veces creo que se olvida de que existo cuando está inmersa en sus hojas de cálculo e informes». «No puedo imaginarme olvidando que existes», susurró Laurel besándole el cuello. Pierce dejó el vaso sobre la mesa y la atrajo hacia sí. Su perfume, algo floral con un toque picante, le hizo girar la cabeza.
No era como el perfume ligero y cítrico que siempre usaba Abigail. «Háblame de ti», dijo, separándose unos instantes. «Siempre hablamos de mí». Laurel se recostó en el sofá, arreglándose el pelo. «¿De qué quieres saber?» «No quiero. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicabas antes de entrar en la empresa?» Tomó un sorbo de vino, como ganando tiempo para pensar. «Soy de Liverpool. Fui a un colegio local, trabajé en varios sitios, nada especial». «¿Y la familia?» siguió preguntando Pierce, que de pronto se dio cuenta de lo poco que sabía de su amante. «Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Papá». Se quedó callada un momento. «La relación con mi padre es complicada. Apenas nos hablamos». «Lo siento», dijo Pierce con sinceridad. No pretendía herir sus sentimientos. «No pasa nada», sonrió Laurel, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Ya basta de hablar de mí. Hablemos de nosotros. ¿Cómo cuánto tiempo he soñado con ver tu dormitorio?» Dejó el vaso junto al suyo y cogió la mano de Pierce. «Enséñame tus cosas». Pierce se levantó y la llevó con él escaleras arriba. En el dormitorio, Laurel miró a su alrededor con curiosidad. «Toda la habitación grita que eres tu mujer», comentó, pasando la mano por la colcha blanca y lisa. «No hay ni un solo objeto personal tuyo». «Mi armario está aquí», objetó Pierce, señalando el armario empotrado. «¿Cuántos trajes tienes ahí?», preguntó Laurel con una sonrisa, acercándose al armario y abriendo la puerta. «Oh, más de los que pensaba». «¿Qué hay en este compartimento?». Se acercó al estante superior. No vayas ahí», empezó Pierce, pero Laurel ya había sacado una cajita de madera. «¿Qué es esto? ¿Tu tesoro?», preguntó con curiosidad mirando el dibujo tallado de la tapa. Pierce se acercó y cogió la caja, devolviéndola a su sitio. «Solo algunas cosas viejas. Nada interesante». Laurel se encogió de hombros, cerrando el armario. «Qué misteriosos somos. Todos tenemos nuestros secretos, ¿no?». Su tono era juguetón, pero su mirada era intensa, evaluadora. Por un momento Pierce se sintió incómodo, como si ella pudiera ver a través de él. Todos sus pequeños engaños, todas sus sutilezas, todos sus miedos cuidadosamente ocultos. «No perdamos el tiempo hablando», dijo, rodeándole la cintura con el brazo. «No tenemos mucho tiempo». Laurel dejó que él la acercara, pero antes de que sus labios se rozaran, preguntó: «Exactamente, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuándo vuelve tu perfecta esposa?». «No hasta las 6», respondió Pierce. «Tiene reuniones todo el día». «Estupendo», susurró Laurel desabrochándole los botones de la camisa. «Entonces, no tenemos prisa». Una hora más tarde, estaban tumbados en la cama, entre las sábanas arrugadas. Laurel fumaba, echando humo al techo, a pesar de la norma de Abigail que prohibía fumar en la casa. Pierce la observaba, admirando las curvas de su cuerpo a la luz difusa que se filtraba a través de las cortinas corridas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Laurel, sacudiendo la ceniza del vaso vacío que habían traído. «En lo bien que me siento estando contigo», respondió Pierce pasándole los dedos por el hombro desnudo, «y sobre lo complicadas que son las cosas». «¿Complicadas?». Se volvió hacia él, apoyándose en un codo. «Creo que es bastante sencillo. Salimos cuando podemos. Disfrutamos el uno del otro, sin compromisos ni promesas». «¿Y te parece bien?». Pierce observó atentamente su reacción. Laurel dio una última calada y apagó el cigarrillo. «¿Por qué no iba a estarlo? No soy el tipo de mujer que sueña con un vestido blanco y un piquete con niños. Me gusta mi libertad. Y me gustas tú». Ella se inclinó hacia él y lo besó, pero Pierce notó que sus ojos permanecían abiertos, evaluando. Algo en sus palabras no sonaba del todo sincero, como un texto memorizado. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», le preguntó cuando se separaron. «¿Ya te has instalado?». «Más o menos». Laurel cogió el vestido que él había tirado al suelo. «Aunque tu departamento de ventas es mucho más interesante que nuestra rutina administrativa. Al menos tienes primas y comisiones».
Pero tú tienes estabilidad, dijo Pierce observando su vestido. La estabilidad está sobrevalorada, dijo Laurel. Necesito más. No voy a pasarme la vida comprobando informes de gastos y encargando material de oficina. Se vistió por completo y se acercó al espejo para arreglarse el pelo. Tienes ambición, afirmó Pierce. Eso está muy bien. Tengo un plan, le corrigió Laurel, encontrándose con su mirada en el reflejo. Dentro de un año dejaré el departamento administrativo. Solo necesito más formación. ¿Qué te lo impide? Se volvió hacia él, apoyándose en el tocador. El dinero, claro. Los buenos cursos de marketing no son baratos. Yo podría ayudarte, ofreció Pierce, sorprendido por sus propias palabras. Laurel sonrió, se acercó a la cama y se inclinó hacia él. Es muy generoso por tu parte, pero puedo arreglármela sola. Siempre lo he hecho. Lo besó y luego se enderezó. Tengo que ir al baño, y luego podemos seguir socialización. Cuando se cerró la puerta del baño, Pierce se recostó en las almohadas, meditando sobre sus sentimientos. Era fácil y divertido estar con Laurel, pero a veces, como ahora, se sorprendía a sí mismo pensando que no la conocía muy bien. Ella dirigía hábilmente la conversación en la dirección correcta, evitando temas personales pero mostrando interés por su vida, su trabajo, sus finanzas, aunque tal vez se estaba volviendo paranoico. Al oír el sonido del agua, Pierce buscó el teléfono en la mesilla de noche. Un mensaje sin leer de Abigail. Solo un recordatorio de que papá se pasará por aquí sobre la 1 de la tarde. Carpeta azul en mi escritorio. Pierce miró el reloj. Las 12:30. Otra hora y media antes de la visita de su suegro. Tiempo más que suficiente para que Laurel se marchara y él pusiera la casa en orden. Laurel volvió del baño y se ajustó el vestido. Me muero de hambre, anunció. ¿Tienes algo de comer aparte de barritas de proteínas y avena? Debe de haber algo en la nevera. Pierce se levantó de la cama y se puso los vaqueros. Abigail hizo ayer un guiso. Comida casera. Se estiró Laurel, siguiéndolo escaleras abajo. ¡Qué esposa tan atenta! Había una ligera sorna en su voz que Pierce prefirió ignorar. En la cocina, Laurel se sentó a la mesa mientras Pierce sacaba el resto de la cazuela de la nevera y la calentaba en el microondas. Miró a su alrededor con indisimulada curiosidad, fijándose en la vajilla cara, los electrodomésticos nuevos y los muebles de calidad. «Es una casa bonita», dijo cuando Pierce le puso un plato de comida delante. «Debe de haber costado mucho». «No tanto como podría haber costado», contestó Pierce, tomando asiento frente a ella. «Los precios en Bedford son más bajos que en Londres o Manchester. Y sin embargo», insistió Laurel probando la cazuela, «la hipoteca debe de ser enorme». «Nos las arreglamos», respondió Pierce con evasivas, sin querer entrar en detalles sobre su situación financiera. Abigail ganaba buen dinero en su empresa de construcción y mis comisiones a veces eran bastante buenas. Laurel asintió, sin dejar de comer con evidente placer. «Este guiso no está mal. Tu mujer sabe cocinar». «Una de sus pocas virtudes», dijo Pierce con una risita. «No seas tan duro», dijo Laurel con fingido reproche. «Después de todo, te ha aguantado durante 7 años. Es toda una hazaña». Pierce hizo una mueca, pero no protestó. Cuando terminó de comer, Laurel llevó el plato al fregadero y luego se paseó por la cocina, mirando las fotos de la nevera, las notas, los imanes. «¿Has estado en París?», preguntó, señalando una foto de ella y Abigail frente al Sacré-Cœur. «Hace 3 años», asintió Pierce. «Su aniversario de boda». «Qué romántico», dijo Laurel. «Y caro. Ni siquiera ahora, con mi sueldo, puedo permitirme un viaje así». Volvió al tema económico, y esta vez Pierce no pudo evitar fijarse en su insistencia. «A veces hay que darse un capricho en la vida», dijo él, poniéndose de pie y acercándose a ella. «El dinero va y viene». «Para ti es fácil decirlo cuando lo tienes», dijo Laurel, pero sonrió suavizando sus palabras. «Pero no me quejo, yo también tengo mis pequeñas alegrías».
Le rodeó el cuello con los brazos y apretó su cuerpo contra el de él. Tú, por ejemplo. Se besaron allí mismo, en la cocina, entre las huellas de la vida familiar de otras personas. Fotografías, notas, el café de la mañana sin terminar. Pierce sintió una aguda punzada de excitación ante la mera situación, prohibida, peligrosa, tan diferente de su rutina habitual. «Volvamos arriba», susurró, pero Laurel negó con la cabeza. «Aquí arriba es más interesante», dijo con una sonrisa socarrona. «¿No te da miedo arriesgarte?» Pierce no pudo resistirse a la oportunidad de demostrar que no era tan aburrido y predecible como su mujer creía. Por eso no había oído el ruido de la llave al girar en la cerradura. La primera señal de la presencia de otra persona fue el golpe seco de la puerta de entrada contra la pared. Pierce y Laurel se apartaron el uno del otro y se giraron para ver el origen del ruido. En la puerta de la cocina estaba Russell Worth, un hombre alto, con el pelo canoso y los ojos del mismo tono de marrón que los de su hija. Su rostro, normalmente imperturbable, era ahora una mezcla de sorpresa y enfado. «¿Qué demonios está pasando aquí?», tronó, desviando la mirada de Pierce a Laurel. Pierce abrió la boca para contestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Esperaba ver a su suegro dentro de una hora, pero al parecer había decidido venir antes. «Russell», dijo por fin, «llegas temprano. Abigail dijo que llegarías a la 1. «Llego pronto», le cortó Russell sin dejar de mirar a Laurel. «¿Quién es?» Pierce quiso presentarla como colega, pero antes de que pudiera decir una palabra. «Un momento», dijo de pronto Russell, dando un paso adelante y entrecerrando los ojos. «Te conozco». Laurel, que le había estado mirando fijamente, se puso ligeramente pálida, pero se recompuso rápidamente. «No lo creo», dijo ella con una sonrisa tensa. «No nos conocemos». «Sí, nos conocemos», dijo Russell con firmeza, su mirada dura como el pedernal. «Trabajaste en mi taller, hace 3 años». Pierce palideció. Desvió la mirada de su suegro a su amante, sin saber qué estaba pasando. «¿De qué está hablando?», preguntó a Laurel. Ella se enderezó con la barbilla en alto. «No tengo ni idea. Me llamo Laurel Kincaid y no nos conocemos». «Entonces no te llamabas así», insistió Russell, sin dejar de mirarla. «Pero nunca olvido una cara, sobre todo las que llevan 6 meses robándome». Había un silencio pesado en la cocina. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared, que contaba los segundos de aquella increíble colisión. Pierce miró de su suegro a Laurel, tratando de encontrarle sentido a la acusación. Laurel fue la primera en romper el silencio. «Me estás confundiendo con otra persona», dijo con una sonrisa forzada, pero su voz temblaba de nerviosismo. «Nunca he trabajado en una tienda de materiales de construcción». Russell cruzó los brazos sobre el pecho, con la mirada aún más dura. «No he dicho que mi tienda fuera de construcción». Laurel vaciló al darse cuenta de su error. Sus ojos verdes se abrieron un instante y luego se entrecerraron, como los de un depredador acorralado que evalúa su ruta de escape. «Todo el mundo sabe que tienes una tienda de materiales de construcción», dijo rápidamente. «Abigail me lo dijo». «¿Abigail?» Russell enarcó una ceja. «¿Conoces a mi hija?» Pierce decidió intervenir, intuyendo que la situación se estaba descontrolando. «Russell, ha habido un malentendido. Laurel es una compañera de trabajo. Se pasó por aquí por un asunto de trabajo». «¿Y ese asunto de trabajo requería abrazarse en la cocina de mi hija?» Russell mantuvo la mirada en Laurel. «Deja de mentir, Pierce. No soy ciego ni estúpido». Dio un paso adelante, haciendo que Laurel se retirara instintivamente a la mesa de la cocina. «Tu verdadero nombre es Katy Moran», dijo Russell con seguridad. «Trabajaste para mí como cajera de enero a julio de hace 3 años. Te despedí cuando descubrí que sistemáticamente faltaba dinero de la caja registradora y objetos pequeños pero valiosos del almacén». Laurel se puso pálida, pero siguió negándolo.
Es un error ridículo. Me llamo Laurel Kincaid y nunca he... Basta, la cortó Russell. Ahora eres pelirroja en lugar de castaña, y has cambiado tu forma de vestir y probablemente tu nombre. Pero sigues teniendo el mismo lunar encima de la ceja derecha y la misma cicatriz en la muñeca de la mano izquierda. Pierce miró involuntariamente la mano de Laurel. Efectivamente, había una fina cicatriz blanca visible en su muñeca izquierda en la que no se había fijado antes. ¿Laurel? La miró, exigiendo una explicación. ¿Era cierto? La chica se enderezó como si tomara una decisión. Su rostro adoptó una expresión dura, casi cínica. De acuerdo, dijo con un tono de voz completamente distinto. Sí, trabajé en su tienda, señor Worth, pero no robé. Las cámaras de seguridad y la escasez dicen lo contrario, replicó Russell. No pudiste demostrar nada, replicó Laurel mostrando ahora su verdadera naturaleza. Si no, habrías presentado una denuncia. Lo hice. La cara de Russell se ensombreció de ira. Y luego la retiré porque me rogaste que te diera una oportunidad. Hablando de tu madre enferma que necesitaba medicación. Te creí y sentí lástima por ti. Pierce se sintió como si estuviera viendo una obra de teatro surrealista. La mujer con la que había pasado tanto tiempo, a la que había revelado sus pensamientos más íntimos, era de repente una persona completamente distinta. ¿Y ahora qué? Laurel cruzó los brazos sobre el pecho, copiando la postura de Russell. Han pasado 3 años. No puedes acusarme de nada. De lo que sí puedo acusarte es de que te metiste en la confianza de mi yerno, obviamente sabiendo de su conexión conmigo. Russell desvió su severa mirada hacia Pierce. ¿O no sabía quién eras? Pierce sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La idea de que Laurel pudiera haberle elegido deliberadamente como objetivo le hizo sentirse como un completo idiota. ¿Laurel? Se volvió hacia ella. ¿Sabías que estoy casado con la hija de Russell Worth? La segunda vacilación en sus ojos fue respuesta suficiente, pero aún así habló. Por supuesto que no. Es solo una increíble coincidencia. Su voz sonó poco convincente incluso para ella misma. ¿Coincidencia? Russell soltó una carcajada corta y sin humor. De todos los hombres de Bedford, tú tienes una aventura con el marido de mi hija. ¡Qué oportuno! Laurel se lamió los labios nerviosamente, dándose cuenta de que su versión se estaba resquebrajando. ¿Cómo iba a saber que era su padre? Intentó cambiar de táctica. Es una Pryor, no una Worth. Bedford es un pueblo pequeño, replicó Russell con frialdad. Y sabías perfectamente quién era. No olvides que trabajaste en mi tienda durante 6 meses. Pierce se sintió una rabia creciente. Le estaban utilizando, manipulando. Todas aquellas preguntas aleatorias sobre las finanzas, sobre la casa, sobre Abigail, todo formaba parte de algún plan. ¿Por qué? Preguntó exigente dando un paso hacia Laurel. ¿Por qué necesitabas esto? Laurel lo miró con una expresión que era una mezcla de desafío y algo parecido al arrepentimiento. No era mi intención, dijo en voz más baja. Solo quería saber más sobre la familia Worth. ¿Por qué? Insistió Pierce. Porque él, señaló a Russell con la cabeza, me arruinó la vida. Me dio de baja deshonrosa, amenazó a la policía, convenció a todos los proveedores de la zona para que no me contrataran. Lo hice después de pillarte robando. Russell estaba indignado. Llevabas meses robándome. Me llevé lo que me merecía, gritó de pronto Laurel, con el rostro contorsionado por la ira. Me pagabas una miseria, me exigías horas extras sin paga extra, me multabas por el más mínimo error. Eso no es excusa para robar, dijo Russell con firmeza. Si no estabas contenta con las condiciones, podías dejarlo. ¿Y a dónde iría? Laurel sonrió con amargura. ¿A otra tienda con las mismas condiciones o a una fábrica con peores condiciones? Pierce observaba la discusión, tratando de encajar las distintas piezas de información. Poco a poco se iba aclarando el panorama, y no le gustaba nada. Así que me utilizaste para...
¿Qué? ¿Para vengarte de Russell a través de su hija?, preguntó, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. No es tan sencillo, Pierce. Sí. Al principio solo quería saber más sobre la familia del hombre que me hizo quedar como una ladrona, pero luego... Entonces me gustaste de verdad. No le creas, advirtió Russell. Manipula a la gente. También me suplicó que no la denunciara a la policía, juró que nunca más. No iba a creerla, le cortó Pierce, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. Estoy intentando darme cuenta del alcance de mi propia estupidez. Retrocedió hasta la ventana, incapaz de mirar ni a su suegro ni a Laurel. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como si la naturaleza acompañara el drama que se desarrollaba dentro de la casa. ¿Cómo lo has encontrado?, preguntó Russell, sin dejar de mirar a Laurel. ¿Le seguiste la pista? Laurel negó con la cabeza. No tuve que hacerlo. Conseguí un trabajo en la misma empresa farmacéutica donde él trabaja. Cuando le entrevisté, vi su nombre en la lista de directores de ventas. Era un nombre poco corriente y yo le pregunté si era pariente de Abigail Worth. Y cuando descubrí que era su marido, decidí tener una aventura con él, terminó Russell por ella. La venganza perfecta, ¿no? Arruinar el matrimonio de mi hija. Laurel no contestó, lo que equivalía a una confesión. Pierce sintió que algo se rompía en su interior. Se volvió hacia ellos con el rostro duro. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja pero con firmeza, mirando a Laurel. A Laurel. Ella parecía querer decir algo, pero cambió de opinión. En lugar de eso, caminó en silencio junto a los dos hombres, deteniéndose solo en la puerta de la cocina. «No eres mejor que yo, Pierce», dijo con amargura. «Engañaste a tu mujer. Yo solo me aproveché de lo que tú estabas dispuesto a ofrecerme». Con estas palabras, se marchó. Unos segundos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe y la casa volvió a quedar en silencio, roto únicamente por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Pierce se hundió pesadamente en su silla, evitando mirar a su suegro. La vergüenza y la humillación lo envolvieron por completo, restringiendo sus movimientos y pensamientos. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?», preguntó Russell tras una larga pausa. «2 meses», respondió Pierce sordamente. «Y desde luego no se lo ibas a decir a Abigail». No era una pregunta, sino una afirmación. Pierce levantó la vista, encontrándose con la mirada de su suegro. «¿Vas a hacerlo?». Russell se acercó lentamente a la mesa y apoyó en ella sus grandes manos, encallecidas por años de trabajar con herramientas. «Tengo que hacerlo», dijo, con voz grave. «Es mi hija. Merece saber la verdad». Pierce se cubrió la cara con las manos. Sabía que la revelación era inevitable, pero aún no estaba preparado. «La destruirán», susurró, «sobre todo después de esta mañana cuando... peleado por ti esta mañana». «¿Por mí?». Russell frunció el ceño. «Le dije que siempre pensaste que había cometido un error al casarse conmigo», admitió Pierce, «y que quizá tenías razón». Para su sorpresa, Russell no parecía triunfante ante aquella admisión. En cambio, su rostro reflejaba una profunda fatiga y algo parecido a la compasión. «Nunca le dije nada parecido», dijo en voz baja. «Sí, tenía mis dudas, pero respetaba su decisión. Es una mujer inteligente, siempre lo ha sido. Confiaba en su juicio». Pierce sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo había estado inventándose un enemigo en la persona de su suegro, justificando sus propios errores y defectos con la desaprobación de los demás. «¿Y ahora qué?», preguntó sin saber qué más decir. Russell respiró hondo. «Ahora esperamos a Abigail y se lo contamos todo». «¿Todo?». Pierce levantó la vista. «¿Incluso sobre Laurel y su trabajo para ti?». «Sobre todo eso», asintió Russell. «Abigail tiene que saber que esa mujer no actuaba al azar, que su objetivo era vengarse de nuestra familia. Pero eso podría tranquilizarla», dijo Pierce con inseguridad.
Si se entera de que me han manipulado. Russell lo miró con indisimulado desprecio. ¿De verdad crees que eso justifica tus actos? El hecho de que te hayas dejado utilizar no hace que el engaño sea menos doloroso para Abigail. Pierce bajó la cabeza, dándose cuenta de que su suegro tenía razón. Fueran cuales fueran los motivos de Laurel, había tomado la decisión de engañar a su mujer, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Tienes razón, admitió. Ella merece saber la verdad, toda la verdad. Russell asintió y miró a su alrededor. ¿Dónde está el expediente? He venido a buscarlo. Está en el despacho de Abby, arriba. Pierce señaló las escaleras. Una carpeta azul sobre el escritorio. Russell se dirigió a la cocina, pero se detuvo, dándose la vuelta. Subiré a buscar los documentos, y luego hablaremos. Tenemos hasta que vuelva Abigail, y necesito averiguar qué ha pasado y cómo esta Laurel, o Katy, o como se llame, planeaba utilizar esta situación. Cuando Russell se marchó, Pierce estaba solo en la cocina, escuchando el crujido de los escalones bajo las pesadas pisadas de su suegro. Se sentía desolado y, al mismo tiempo, abrumado por las emociones. Vergüenza, miedo, rabia contra Laurel y, lo peor de todo, contra sí mismo. ¿Y si Laurel no le estaba utilizando solo para vengarse de Russell? ¿Y si tenía otros planes? En los 2 meses de relación, había aprendido mucho sobre sus finanzas, su casa y su trabajo. Pierce recordaba con qué entusiasmo le había hablado de sus clientes, de la estructura de la empresa, de la información privilegiada que no debía compartir con nadie más. Cuando Russell regresó con la carpeta azul en las manos, Pierce seguía sentado en su escritorio, sumido en sus pensamientos. «Lo he encontrado», dijo Russell, mostrándole la carpeta. «Ahora vamos a ponernos serios. Dígame todo lo que sepa sobre esta mujer». Pierce levantó la vista. Creía saberlo todo sobre ella, pero resulta que no sabía nada. Sonrió con amargura. Ni siquiera su verdadero nombre. ¿Qué decía de sí misma?, insistió Russell, sentándose frente a él. Cualquier detalle podía ser importante. Pierce trató de ordenar sus pensamientos. Dijo que era de Liverpool, que había trabajado en varios sitios antes de venir a nuestra empresa. Mencionó que su madre murió cuando ella tenía 16 años y que su padre tenía una relación complicada con ella. Eso puede ser verdad o mentira, dijo Russell pensativo. Cuando trabajó para mí, en su solicitud ponía que era de aquí, de Bedford, y ni una palabra sobre su madre enferma, solo cuando necesitaba una fiesta de compasión. Siempre evitaba hablar de su pasado, recuerda Pierce. Cambiaba de tema y hablaba de mí, de mi trabajo, de nuestra casa. ¿Tus finanzas? Russell enarcó una ceja. Pierce asintió despacio, empezando a ver el panorama con más claridad. Sí, a menudo me preguntaba por mi sueldo, por las primas, por cuánto costaba la casa, cómo nos iba con la hipoteca. ¿Y qué le contabas? Casi todo, admitió Pierce con creciente horror. Fui sincero con ella. Pensé que había algo especial entre nosotros. Russell negó con la cabeza. Patrón clásico. Se restregó su confianza para conseguir información. La pregunta es, ¿por qué haría eso? Tal vez estaba planeando chantajearme, sugirió Pierce. ¿Amenazarme con contarle a Abby lo de la aventura si no le daba el dinero? Tal vez, asintió Russell. O podría haber utilizado información sobre tu trabajo. ¿Mencionaste que le habías hablado de clientes? No solo eso, Pierce sintió que la sangre se le escurría de la cara. Trabajo con productos farmacéuticos, algunos de ellos, valiosos y estrictamente contabilizados. Russell se tensó. ¿Crees que podría haber planeado robar los fármacos? No lo sé, respondió Pierce con sinceridad. Pero le he hablado del sistema de seguridad, de los procedimientos de envío, de las rutas de entrega. Maldita sea, Pierce. Russell apretó los puños. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? Ahora sí,
respondió sordamente. Pero entonces solo quería causar impresión, demostrar que era una persona importante en la empresa, que me confiaban tareas importantes. Russell sacudió la cabeza, sin ocultar su decepción. Tienes que avisar a la empresa, avisar a seguridad, y decir que he revelado información confidencial a mi amante, que ha resultado ser una ladrona. Pierce dejó escapar una risita nerviosa. Me despedirían en el acto. Mejor ser despedido que cómplice de un delito, dijo Russell con rigidez. Si utiliza esta información y se produce un robo, tú serás el primer sospechoso. Pierce palideció al darse cuenta del profundo agujero en el que se había metido. Su carrera, su matrimonio, su reputación, todo estaba en peligro por una aventura con una mujer a la que ni siquiera conocía. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, sintiéndose completamente perdido. Russell lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si aquel hombre merecía ayuda. Finalmente, respiró hondo. Primero, esperamos a Abigail y le contamos la verdad, toda la verdad. Segundo, avisarás inmediatamente al equipo de seguridad de tu empresa de una posible filtración. Sin entrar en detalles sobre tu vida personal si no quieres, dirás que intentaron reclutarte o algo así. Pierce asintió, agarrándose a aquella paja. La idea parecía razonable. Una verdad parcial era mejor que una revelación total. ¿Y Laurel o Katie?, preguntó. ¿Deberíamos denunciarla a la policía? ¿Por qué? Russell se encogió de hombros. ¿Por acostarse con un hombre casado? Eso no es delito. Si realmente planeaba usar la información para robar, es solo intención. No hay forma de probarlo. Pero dijiste que tenías un informe sobre sus robos en tiendas que retiré hace 3 años, me recordó Russell. El delito de hurto prescribe a los 2 años. Aunque quisiera reabrir el caso, es demasiado tarde. Pierce sintió que la desesperación le invadía de nuevo. Aquella mujer le había arruinado la vida y probablemente se saldría con la suya. Hay algo más, dijo Russell, interrumpiendo sus pensamientos. Abigail. Al oír el nombre de su esposa, Pierce se estremeció. Sí, esa era la gran pregunta. ¿Qué sería de su matrimonio después de todo lo ocurrido? Conozco a mi hija, continuó Russell. Es fuerte. Pero incluso las personas más fuertes tienen límites. Traicionaste su confianza. 2 veces, primero engañándola y luego poniendo en peligro su reputación y su carrera por tu descuido. ¿Crees que no te perdonará?, preguntó Pierce en voz baja. Russell lo miró con una expresión que mezclaba lástima y desprecio. ¿Crees que mereces el perdón? Esta simple pregunta golpeó a Pierce con más fuerza que cualquier acusación. ¿Merecía el perdón? ¿Después de todo lo que había hecho? No lo sé, respondió con sinceridad. Cometí un error, un terrible error, pero realmente amaba a Abby, la quería, y una parte de mí todavía... No digas esa palabra, le cortó Russell. El amor no es solo un sentimiento, es una responsabilidad, lealtad, honestidad. Tú no has demostrado nada de eso. Pierce no pudo encontrar nada que decir en contra. Su suegro tenía razón. Su amor por Abigail, si es que alguna vez había existido, hacía tiempo que se había convertido en un hábito, una cómoda coexistencia que había destruido con sus propias manos. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, golpeando el cristal con creciente furia. Los 2 hombres estaban sentados en la cocina en un pesado silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, uno sobre la hija que estaba a punto de ser herida por la verdad, el otro en la esposa a la que había traicionado y en las consecuencias con las que tendría que vivir. La lluvia al otro lado de la ventana se había convertido en un aguacero torrencial, convirtiendo las calles de Bedford en riachuelos y envolviendo la ciudad en un sudario gris. En la casa de los Pryor, aunque la calefacción funcionaba, hacía notablemente más frío, o eso parecía por la tensa atmósfera que se respiraba en el ambiente. Laurel Kincaid,
o Kathy Moran, como la llamaba Russell, no estaba dispuesta a marcharse tan fácilmente. De pie en la puerta de la cocina, dirigió a los dos hombres una mirada apreciativa y sonrió de repente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos y calculadores. «Sois unos dramáticos», dijo con fingida calma. «Una aventura. La mitad de los hombres casados de esta ciudad engañan a sus mujeres. ¿Y ahora qué?» Pierce la miró como si la viera por primera vez. Aquel tono áspero, aquella forma cínica de hablar, eran completamente diferentes de la Laurel dulce y ligeramente tímida que había estado viendo durante los 2 últimos meses. «¿Y ahora qué?», se repitió ensordecedoramente. «Me has utilizado. Todo este tiempo no has hecho más que...». «No seas infantil, Pierce», lo interrumpió Laurel, entrando de nuevo en la cocina y apoyándose en la encimera. «Los adultos siempre se utilizan unos a otros. Yo te daba lo que tu correcta esposa no te daba, y tú me dabas acceso a información». «¿Qué información?». Russell se tensó, dando un paso adelante. Laurel desvió la mirada hacia él, sus ojos verdes se entrecerraron. ¿De verdad cree que solo me interesaba su hermoso yerno por venganza? Tenía 17 años cuando trabajé para usted, señor Worth. Sí, cogí algo de la caja. Sí, cogí algunos pequeños objetos del almacén, pero eso eran centavos comparado con la forma en que trataba a sus empleados. Siempre he pagado un salario justo, contraatacó Russell, y nunca he infringido la legislación laboral. ¿Y cuántas veces nos has hecho hacer horas extras sin pagarlas?, replicó Laurel. ¿Cuántas veces has prometido primas que nadie ha recibido? ¿Y qué me dices de aquella vez que entregaste material de calidad inferior que vendiste de todos modos, bajando el precio pero sin decírselo a los clientes? Pierce desvió la mirada hacia su suegro, tratando de ver si Laurel decía la verdad. El rostro de Russell permanecía imperturbable, pero la papada de sus pómulos delataba su tensión interior. «Nunca he vendido mercancía defectuosa», dijo con firmeza, «y siempre he cumplido los términos de los contratos con mis empleados. Intentas desprestigiarme para justificar tu robo». Laurel esbozó una sonrisa escéptica. «¿Pero qué pensaría tu hija si conociera algunas de tus prácticas empresariales o de Hacienda? ¿Me estás amenazando?». Russell dio otro paso adelante, con voz grave, casi amenazadora. «En absoluto», Laurel agitó las manos con pretensión. «Solo estoy pensando en voz alta. Si le cuentas a Abigail la pequeña aventura de Pierce y yo, puede que recuerde algunos detalles de tu tienda, o tus métodos para tratar con la competencia. ¿Recuerdas al tipo de la tienda de herramientas de al lado? ¿Cómo se llamaba? ¿Ben? ¿Brian?» «Brandon», le corrigió automáticamente Russell e inmediatamente se arrepintió. «Claro, Brandon», asintió Laurel. Su tienda había cerrado tan repentinamente tras una denuncia anónima a los bomberos. Coincidencia, por supuesto, como tantas otras coincidencias en torno a su negocio. Pierce pasó la mirada de uno a otro, sintiéndose como en un partido de tenis. Nunca le habían interesado los negocios de su suegro, los encontraba aburridos y con los pies en la tierra, pero ahora empezaba a darse cuenta de que podía haber algo más. «No he sido yo», dijo Russell, pero no parecía tan seguro. Brandon estaba infringiendo el código de incendios. Su tienda era una trampa. «Puede ser», se encogió de hombros Laurel. «¿Pero quién lo denunció a los inspectores una semana antes de la gran entrega que esperaba? ¿Una coincidencia?». Russell guardó silencio y Laurel, intuyendo una debilidad, pasó a la ofensiva. Era joven, pero no ciega, ni sorda. He oído sus llamadas telefónicas, he visto cómo habla con sus proveedores, con sus competidores. Usted es un hombre de negocios duros, señor Worth, y no siempre juega según las reglas». Pierce de repente sintió que no podía respirar. Toda aquella conversación, todas aquellas acusaciones e insinuaciones parecían tener lugar en un mundo paralelo, no en el acogedor suburbio de Bedford donde había vivido con Abigail los últimos años. Su suegro,
a quien siempre había considerado aburrido y correcto hasta la saciedad, ¿estaba realmente tramando algo turbio? Laurel, dijo por fin, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Ella se volvió hacia él, y había una expresión en su rostro que Pierce no pudo distinguir del todo, una mezcla de decepción y algo parecido a la lástima. «Sigues sin entenderlo, ¿verdad?», dijo en voz baja. «No iba a chantajearos a ninguno de los dos, ni a ti, ni a tu suegro. Solo quería saber la verdad». «¿La verdad sobre qué?». Pierce frunció el ceño. «Sobre cómo funciona el mundo». Laurel agitó la mano como si abarcara todo lo que la rodeaba. «De cómo la gente como él», señaló a Russell con la cabeza, «construye sus pequeños imperios sobre los huesos de los demás. Y cómo gente como tú hace la vista gorda mientras le conviene». «¿Ahora eres filósofo?», preguntó Russell con sarcasmo. «¿O sigues siendo una ladrona que busca excusas para sus actos?». «Soy yo quien ve a través de ti», replicó Laurel. «Los dos. El hombre de negocios engreído que cree que puede jugar con sus propias reglas y el hombre débil que engaña a su mujer porque no tiene el valor de arreglar la relación o ponerle fin honestamente». Pierce sintió que se ruborizaba al oír esas palabras, no tanto por la rabia como por darse cuenta de que eran ciertas. Realmente era débil, siempre buscando la salida fácil, evitando la confrontación, prefiriendo las mentiras agradables a las verdades incómodas. «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiéndose extrañamente vacío. «¿Se lo cuentas todo a Abigail?». Laurel pensó un momento, como si sopesara sus opciones. «¿Por qué iba a hacerlo?», dijo finalmente. «Abigail no me ha hecho nada. Si su marido es un idiota infiel y su padre un empresario sin escrúpulos, no es culpa suya». «Entonces, ¿qué intentas conseguir?». Russell no podía soportarlo más. «¿Qué sentido tiene todo este espectáculo?». «Ya tengo lo que quería», sonrió Laurel, y era casi genuina. «Información, la confirmación de mi corazonada. Y, francamente, un poco de placer por el aspecto que tienen ahora los dos, perdidos, asustados, acorralados». Se apartó de la mesa y se acercó a Pierce. «¿Sabes qué es lo curioso? Estaba empezando a sentir algo por ti. No eres tan malo en la cama y a veces puedes ser bastante dulce. Si no fueras tan débil y egoísta, quizá podríamos hacer que algo funcionara». Pierce se echó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. «¿Estás loca?». «No», sacudió Laurel con la cabeza. «Solo soy sincera, a diferencia de vosotros dos». Se volvió hacia Russell. «No se preocupe, señor Worth. No voy a presentar una queja sobre su negocio ni a contarle a su hija mi relación con Pierce. Tendrá que hacerlo tarde o temprano, porque no puedes vivir con ese conocimiento». «No te tengo miedo», dijo Russell con firmeza. «Y yo no tengo miedo de tus insinuaciones. Mi negocio está limpio ante la ley». «Por supuesto», volvió a sonreír Laurel. «Por eso estás tan nerviosa ahora». Se dirigió a la cocina, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto, Pierce, no te preocupes porque utilice la información de tu empresa. Ya he dimitido esta mañana. Tengo un trabajo mejor». «¿Qué?». Pierce no daba crédito a lo que oía. «Pero ayer estuviste en el trabajo. Estabas hablando de planes para el próximo trimestre». «Dije muchas cosas». Laurel se encogió de hombros. No todo era cierto. Con esas palabras salió de la cocina. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe y Pierce y Russell se quedaron solos. «Va de farol». Russell fue el primero en romper el silencio. «Sobre mis negocios. Nunca he hecho nada ilegal». Pierce miró largamente a su suegro. «¿Y sobre Brandon? ¿Es eso cierto?». Russell desvió la mirada y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. «No era una queja», dijo al fin. «Simplemente mencioné al inspector de incendios que había visto irregularidades en una tienda vecina. Tenía que comprobarlo de todos modos. Y justo coincidió con una entrega importante». «Los negocios son un juego duro, Pierce». Russell frunció los labios. «A veces tienes que hacer cosas de las que no te sientes orgulloso».
Pero nunca he cruzado la línea de la ley. Pierce sacudió la cabeza. Siempre me has juzgado, mirándome por encima del hombro. ¿Y tú? No te juzgué por tu perspicacia para los negocios, lo interrumpió Russell. Te juzgué por la forma en que trataste a mi hija, por la forma en que te distanciaste gradualmente de ella, sumergiéndote en tu trabajo y tus ambiciones, por la forma en que perdiste de vista sus sentimientos y sus necesidades. Y te crees con derecho a juzgarla. Pierce sonrió con amargura. ¿Después de lo que te dijo Laurel? No soy perfecto, admitió Russell, y he cometido muchos errores en mi vida, pero nunca he traicionado a nadie que me importara, nunca he roto una promesa a mi familia. Pierce quiso objetar, pero el teléfono de Russell sonó. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y frunció el ceño. Abigail, dijo, mostrando la pantalla a Pierce. No se lo digas, dijo Pierce rápidamente. Por teléfono no. Hay que hacerlo en persona. Russell asintió y cogió la llamada. Hola, hija. Pierce no pudo oír lo que decía Abigail, pero vio que la expresión de su suegro cambiaba de tensa a sorprendida. ¿Ya estás de camino a casa? Preguntó Russell, pero creía que tenías reuniones todo el día. Hubo otra pausa, luego Russell asintió, como si Abigail pudiera verle. Ya veo. Sí, estoy en tu casa. Vine a recoger el papeleo como habíamos acordado. Pierce también está aquí. Otra pausa, y Russell lanzó una rápida mirada a su yerno. No, está bien. Solo estamos hablando. ¿Cuándo vendrás? Escuchó la respuesta y luego dijo, de acuerdo. Entonces te veré dentro de 20 minutos. Terminada la conversación, Russell colgó el teléfono y miró a Pierce. Se canceló su reunión con el cliente. Está de camino. Pierce sintió que su corazón aceleraba el ritmo. 20 minutos. Solo 20 minutos antes de que su vida, tal y como la conocía, llegara a su fin. ¿Qué le vamos a decir?, preguntó, sintiendo que se le secaba la boca. La verdad, respondió Russell con firmeza. Toda la verdad. Merece saber con quién está viviendo. Pierce se hundió en la silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Me odiará. Tal vez. Russell no discutió. Pero sería su decisión, no la nuestra. ¿Y Laurel? Preguntó Pierce levantando la cabeza. ¿Y si no iba de farol? ¿Y si realmente va a utilizar información sobre mi empresa? Si ha dejado el trabajo, como afirma, eso reduce los riesgos, dijo Russell pensativo. Pero sigues teniendo que avisar a seguridad, de forma anónima, si temes por tu carrera. Mi carrera. Pierce sonrió amargamente. Ahora mismo es el menor de mis problemas. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La lluvia al otro lado de la ventana empezaba a amainar, como si la naturaleza también estuviera agotada tras un tormentoso despliegue de emociones. ¿Sabes?, dijo Russell de repente, siempre pensé que mi matrimonio con la madre de Abigail era sólido. Vivimos juntos 15 años, criamos una hija, y entonces un día ella simplemente se marchó. Dijo que ya no podía vivir esa vida, que se sentía atrapada, que quería algo más. Pierce miró sorprendido a su suegro. Nunca antes había hablado de que su mujer se hubiera marchado. Estaba seguro de que tenía a otro, continuó Russell. Creía que había conocido a otro hombre y que nos había dejado por él. Estaba enfadado con ella, la despreciaba. Pero la verdad era más simple y más complicada al mismo tiempo. Ella no era feliz. Ni con otro hombre, ni sola, en ningún sitio. ¿Qué le había pasado?, preguntó Pierce en voz baja. Se mudó a Manchester, intentó empezar una nueva vida, consiguió un trabajo, alquiló un piso, y entonces, 2 años después, recibí una llamada de la policía. La encontraron en ese piso. Había tomado demasiados somníferos. Russell habló con voz firme, sin emoción aparente, pero Pierce pudo ver que sus manos sobre la mesa temblaban ligeramente. Lo siento, dijo con sinceridad. No lo sabía.
Abigail tenía 17 años cuando ocurrió, continuó Russell. Siempre había sido una chica fuerte, pero entonces algo se rompió dentro de ella. Se volvió más cautelosa, más cerrada. Empezó a construir muros a su alrededor para que nadie más pudiera hacerle daño. Pierce escuchaba, y cada palabra de su suegro era como una puñalada. Nunca había pensado por lo que había pasado a Abigail, lo que había formado su carácter, su moderación, que él tomaba por frialdad, su sentido práctico, que a él le parecía aburrido, eran mecanismos de defensa, formas de hacer frente al trauma. Cuando te conoció, dijo Russell mirando directamente a Pierce a los ojos, vi que esos muros empezaban a derrumbarse. Sonreía más, se mostraba más abierta. Confiaba en ti, Pierce. A pesar de su miedo, a pesar de sus experiencias pasadas, te eligió y confió en ti con todo su corazón. Pierce sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto la situación desde ese punto de vista. Nunca se había dado cuenta del regalo que había sido la confianza de Abigail. Y ahora has traicionado esa confianza, terminó Russell. No solo engañándola, sino poniendo en peligro todo lo que le importaba. Su hogar, su seguridad, su fe en la gente. No era mi intención, susurró Pierce. Nunca quise hacerle daño. Pero lo hiciste, dijo Russell con dureza. Y ahora tengo que asumir la responsabilidad de mis actos. Pierce asintió, sintiéndose extrañamente aliviado ante aquellas palabras. Era como si hubiera pasado toda su vida huyendo de las consecuencias de sus actos, y ahora por fin se hubiera detenido y las hubiera afrontado. Le contaré la verdad, dijo con firmeza. Toda la verdad, y aceptaré lo que ella decida. Russell lo miró atentamente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras, y luego asintió lentamente. Así es. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía. Ambos se volvieron hacia la ventana y vieron el Ford plateado de Abigail aparcado en la entrada. «Está aquí», dijo Russell, levantándose de la silla. Pierce también se levantó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. No estaba preparado para aquella conversación, y cómo iba a estarlo para arruinar la vida de alguien a quien había jurado amar y proteger. Oyeron abrirse la puerta principal, a Abigail sacudirse el paraguas en el porche y quitarse el abrigo en el pasillo. «¿Papá? ¿Pierce?» Su voz sonaba sorprendentemente alegre. «Ya he llegado». Russell lanzó una última mirada a su yerno, una mirada de simpatía y advertencia a la vez. «Estamos en la cocina, hija», dijo, dirigiéndose a la puerta. Pierce inspiró profundamente, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Podía oír los pasos de Abigail acercándose a la cocina, y sabía que con cada paso, su antigua vida desaparecía irrevocablemente. Abigail entró en la cocina, con la cara ligeramente enrojecida por el frío viento, los ojos muy abiertos por la confusión que le producía ver las caras tensas de su padre y su marido. «¿Ocurre algo?», preguntó, cambiando la mirada de uno a otro. «Parece que hubiera muerto alguien». Abigail estaba de pie en la puerta de la cocina, con el pelo mojado por la lluvia, enmarcando un rostro que poco a poco pasaba de la sonrisa a la preocupación. Desvió la mirada de su padre a su marido, tratando de comprender la causa de la opresiva tensión que flotaba en el aire. «¿En serio? ¿Qué está pasando?», preguntó, dando unos pasos hacia adelante y dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina. «Parece que hayáis visto un fantasma». Russell y Pierce intercambiaron rápidas miradas, como si estuvieran decidiendo quién iba a iniciar aquella difícil conversación. Finalmente, Russell respiró hondo y se acercó a su hija. «Abby, tenemos que hablar. Siéntate, por favor». Abigail frunció el ceño, pero obedientemente se sentó en la silla con expresión cautelosa. «Papá, me estás asustando. ¿Le pasa algo a la tienda?» «¿O le temblaba la voz? ¿A tu salud?» «No, cariño, no me pasa nada». Russell se sentó a su lado,
lanzando otra mirada a Pierce, que permanecía de pie junto a la ventana, pálido y tenso. Se trata de otra cosa. Cuando hoy he venido a por los papeles... Ah, los periódicos. Le interrumpió Abigail. Lo había olvidado por completo. Están en mi mesa de arriba, la carpeta azul. Ya los tengo, asintió Russell, señalando la carpeta del escritorio. Pero esa no es la cuestión. Cuando entré, me encontré aquí. Situación. Abigail desvió la mirada hacia su marido, que parecía haberse puesto aún más pálido. ¿Pierce? Había una nota de miedo en su voz. ¿Qué le ocurre? Pierce abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. En lugar de eso, miró impotente a su suegro como pidiendo ayuda. Abigail, Pierce no estaba aquí solo cuando llegué. Abigail se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de repente. Se volvió lentamente hacia su marido. ¿Qué significa eso, Pierce? Pierce encontró por fin la voz, aunque sonaba ronca e insegura. Abby, yo he cometido un error, un terrible error. ¿Qué clase de error? No había miedo en su voz, solo una fría determinación por saber la verdad. Pierce tartamudeó, incapaz de pronunciar la palabra. Estaba viendo a otra mujer. El silencio que siguió a aquella confesión fue ensordecedor. Abigail no se movió, solo sus manos, apoyadas en la mesa, se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Hasta cuándo?, preguntó por fin, y su voz era sorprendentemente tranquila. 2 meses, respondió Pierce sin levantar la vista. Es una compañera de trabajo, Laurel, del departamento administrativo. Abigail asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Y mi padre os pilló juntos, hoy mismo, en nuestra casa. Sí, Pierce alzó por fin la vista hacia ella. Abby, sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que fue un error. Estoy confundido, estoy... confundida, repitió Abigail, con la voz vacía de emoción. ¿Por qué estás confundido exactamente, Pierce? ¿De estar casado? ¿De haber hecho una promesa de fidelidad? Pierce volvió a bajar la cabeza. No puedo explicarlo. Nuestro matrimonio se ha vuelto tan rutinario, y ella era nueva, interesante. No te atrevas, lo interrumpió Abigail bruscamente. No te atrevas a echarle la culpa a nuestro matrimonio ni a mí. Tú tomaste una decisión, elegiste cambiar. Russell observó el intercambio en silencio, dispuesto a intervenir si la conversación iba demasiado lejos. Pero su hija se mantenía con una dignidad sorprendente, y él sintió una oleada de orgullo por ella. «Hay algo más», dijo cuando la pausa se alargó. «Esa mujer, Laurel, la había reconocido». Abigail se volvió hacia su padre con una expresión de confusión en el rostro. «¿La reconoció? ¿De dónde?» «Trabajó en mi tienda hace 3 años», explicó Russell. «Entonces se llamaba Katy Moran. La despedí por hurto». Abigail parpadeó, tratando de dar sentido a esta nueva información. «¿Me estás diciendo que la mujer con la que Pierce, con la que él...» «Sí», asintió Russell. Y al parecer, ella se había acercado deliberadamente a Pierce, sabiendo de su conexión con nuestra familia. Abigail desvió la mirada hacia su marido, con una expresión de compasión en los ojos. «¿Te utilizaron?» Pierce hizo una mueca ante la pregunta. «Supongo que sí, pero eso no justifica mis actos». «No, no lo justifica», asintió Abigail, y la compasión desapareció de su mirada tan rápido como había aparecido. «Pero quiero entender el alcance de la traición». Russell tosió. Después de conocer a Laurel, hubo una conversación difícil. Ella no negó su pasado y prácticamente admitió que había buscado venganza contra mí a propósito a través de mi familia. «Y lo consiguió», dijo Abigail con amargura. «¿Dónde está ahora?» «Se ha ido», respondió Pierce. «Después de que lo descubriéramos, pero antes de que ella lo hiciera.
Insinuó que le había contado información confidencial sobre el trabajo y que ella podría utilizarla. Abigail cerró los ojos como si sintiera dolor físico. ¿Información confidencial? ¿Sobre medicamentos? ¿Te das cuenta de que esto podría costarte tu carrera? ¿Que podría ser un delito? No pensé que... empezó Pierce. Exacto, le cortó Abigail. No pensabas, ni en tu carrera, ni en tu seguridad, ni en nuestro matrimonio. Solo estabas... ¿Qué? ¿Querías impresionar a una mujer joven y guapa? Pierce no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Abigail se levantó, incapaz de seguir sentada. Se acercó a la ventana y miró cómo amainaba la lluvia. Tenía los hombros tensos, pero la espalda recta como una cuerda. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo sin volverse. No es el engaño, es que no me di cuenta. Pensé que todo estaba bien. Sí, no perfecto, pero bien. Creía que éramos un equipo, que nos iba bien juntos. Pierce dio un paso hacia ella. Podemos intentar arreglarlo, ir a un consejero matrimonial, trabajar en nuestra relación. Abigail se volvió hacia él, y por primera vez en toda la conversación, le brillaron las lágrimas en los ojos. ¿De verdad crees que esto se puede arreglar? ¿Después de haber traído a otra mujer a nuestra casa? ¿Después de poner en peligro no solo nuestro matrimonio, sino también tu carrera y posiblemente tu libertad? No lo sé, respondió Pierce con sinceridad, pero me gustaría intentarlo, porque pase lo que pase, sigo... No digas eso, lo interrumpió Abigail. No te atrevas a decir que me quieres. Ahora no. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Los tres se quedaron paralizados mirándose. ¿Esperas a alguien?, preguntó Russell a su hija. Abigail negó con la cabeza. No. Probablemente sea el repartidor o los vecinos. De repente Pierce se puso aún más pálido. ¿Y si es Laurel? ¿Y si ha vuelto? Voy yo, dijo Russell con firmeza dirigiéndose a la puerta. Abigail y Pierce se quedaron en la cocina esperando en silencio. Al cabo de unos instantes, oyeron la voz de Russell hablando con alguien y luego el sonido de la puerta al cerrarse. Russell regresó a la cocina con un pequeño sobre en las manos. Era ella. Laurel. Te entregó esto, Abigail, y se fue. No esperó a que te llamara. Le tendió el sobre a su hija. Abigail lo cogió con evidente reticencia, como si pudiera contener veneno. Se quedó mirando el rectángulo blanco durante unos segundos y luego lo abrió con decisión. Dentro había un papel doblado. Abigail comenzó a leerlo y su rostro fue cambiando gradualmente de tenso a sorprendido y luego a conmocionado. ¿Qué es? Pierce no podía soportarlo. Abigail lo miró con cara de incredulidad. Una confesión. Dice que en un principio había planeado vengarse de mi padre a través de ti, que se enteró de tu trabajo y se unió deliberadamente a tu empresa, que tragó saliva, que te sedujo para obtener información sobre un cargamento de droga controlado. ¿Qué? Pierce parecía atónito. ¿Pero por qué ella...? Dice que está conectada con un grupo que revende medicamentos con receta, continuó Abigail volviendo a mirar la carta, que ya han utilizado la información que le diste para planear un robar en el almacén. Russell maldijo, algo que rara vez hacía. Tenemos que avisar a la policía inmediatamente. Espera. Abigail levantó la mano. Aquí hay algo más. Ella dice que no podía seguir con el plan, que ella realmente, le temblaba la voz, estaba enamorada de Pierce, y por eso decidió terminar con él. Está mintiendo, dijo Russell con firmeza. No es más que otra manipulación. Tal vez, asintió Abigail, pero aquí están los detalles del robo planeado, fechas, nombres, lugares, y escribe que ya ha alertado a la seguridad de la empresa de forma anónima. Pierce parecía que el suelo se movía debajo de él. Tengo que llamar al trabajo, ahora mismo. Cogió el teléfono del bolsillo y marcó rápidamente un número, saliendo de la cocina para hablar. Abigail y Russell se quedaron solos. ¿Te encuentras bien?,
preguntó Russell en voz baja, acercándose a su hija. Abigail sonrió amargamente. ¿Bien? Acabo de descubrir que mi marido me engañó con la mujer que lo utilizó para organizar el robo, que mi matrimonio era una farsa, que la persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó. No, papá, no estoy bien. Russell le puso suavemente la mano en el hombro. Lo sé, cariño. Es una pregunta estúpida. Es que estoy aquí. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Abigail asintió, sintiendo que las lágrimas que había estado intentando contener con tanto esfuerzo le llegaban a la garganta. Gracias. No sé qué haría sin ti. Pierce regresó en ese momento, con el rostro gris por la sorpresa. Tenías razón, dijo mirando a Abigail. Seguridad recibió una denuncia anónima esta mañana. Ya habían detenido a 2 empleados del almacén y evitado el robo de un cargamento de analgésicos opiáceos. ¿Y ahora qué?, preguntó Abigail con voz cansada. Me piden que vaya a declarar, contestó Pierce. No han dicho que esté bajo sospecha, pero es cuestión de tiempo. En cuanto empiecen a investigar, estará claro de dónde se filtró la información. Abigail lo miró en silencio, y Pierce solo pudo leer cansancio y frustración en su mirada. Tienes que irte, dijo por fin, y decirles la verdad, toda la verdad. Es la única manera de arreglar las cosas. ¿Y nosotros?, preguntó Pierce en voz baja. ¿Nuestro matrimonio? No lo sé, Pierce. Ahora mismo no puedo pensar en ello. Necesito tiempo y espacio. Lo entiendo, asintió él, aunque sus ojos decían lo contrario. ¿Puedo quedarme unos días en casa de una amiga mientras decides? No, dijo Abigail con firmeza. Me iré. Me quedaré con mi padre, esta casa. No puedo quedarme aquí. No ahora que sé que has traído a otra mujer. Pierce parecía como si hubiera recibido un golpe físico. Abby, por favor, no me llames así, dijo bruscamente. Ahora no. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿te importa que me quede un rato contigo? Claro que no, contestó inmediatamente Russell. Tu habitación siempre te está esperando. Abigail asintió y luego se volvió hacia Pierce. Recogeré lo imprescindible y me iré, y tú haz lo que tengas que hacer. Luego hablamos. Con esas palabras salió de la cocina y subió las escaleras. Los hombres la oyeron abrir el armario, sacar los cajones de la cómoda. «Cuida de ella», dijo Pierce en voz baja, mirando a su suegro. «No lo demuestra, pero sufre mucho». «Conozco a mi hija», replicó Russell secamente, «y la cuidaré mejor que tú». Pierce no discutió. Sabía que se merecía cada palabra de la reprimenda. En lugar de eso, sacó el teléfono y empezó a marcar un mensaje. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Russell. «Le estoy enviando un mensaje al jefe de seguridad para avisarle de que voy a verles», contestó Pierce. «Cuanto antes se lo cuente todo, mejor». Russell asintió, por primera vez en el día mostrando algo parecido a aprobación por las acciones de su yerno. 15 minutos después, Abigail bajó las escaleras con una pequeña bolsa. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos enrojecidos revelaban lágrimas recientes. «Estoy lista», le dijo a su padre. «Podemos irnos». Russell cogió la bolsa de su hija. «La llevaré al coche. Danos un minuto». Se marchó, dejando a la pareja sola para una última conversación. Abigail y Pierce estaban frente a frente en el pasillo, solo unos pasos entre ellos, pero era como si un abismo los separara. «No sé qué decir», dijo finalmente Pierce. «Lo siento, suena insuficiente». «Porque en realidad no lo es», dijo Abigail en voz baja. «Ninguna palabra serviría de nada ahora mismo. Solo el tiempo lo dirá». «¿El tiempo?», preguntó Pierce esperanzado. «Así que estás sugiriendo que podríamos...». Abigail levantó la mano para detenerlo. «No prometo nada. Ahora mismo me siento...». Vaciló, buscando las palabras. «No te conozco. Al hombre con el que me casé. Necesito tiempo para darme cuenta de quién eres realmente y para decidir si quiero estar con esa persona». Pierce asintió lentamente. «Me parece justo»,
Parece que yo tampoco me conozco. No sé cómo he podido hacer todo esto. Tienes un trabajo que resolver, le recordó Abigail. El de la policía, las consecuencias de tus actos, y después, ya veremos. Se volvió hacia la puerta, pero Pierce la tocó suavemente el brazo. Abigail, lo siento mucho, por hacerte daño, por traicionar tu confianza, por ser tan egoísta y estúpido. Abigail le miró la mano y luego soltó lentamente la suya. Lo sé, Pierce, pero ahora no es suficiente. Salió de la casa sin mirar atrás. Pierce la observó a través de la ventana mientras se subía al coche de su padre y salía de la entrada. Solo cuando el coche desapareció al doblar la esquina, se permitió hundirse en el suelo del pasillo y cubrirse la cara con las manos. En el coche de Russell, Abigail se sentó en silencio, mirando pasar las casas de su tranquilo suburbio. Parecían tan tranquilas, tan corrientes, pero dentro de cada una había un drama, una tragedia, una traición pequeña y grande. «Lo has hecho bien», dijo por fin Russell, sin apartar los ojos de la carretera. «Lo has hecho bien». «No me siento bien», dijo Abigail en voz baja. «Me siento como una tonta, que no ha visto nada». «No eres tonta», dijo Russell con firmeza. «Confiaste en el hombre en quien prometiste confiar. No había de qué avergonzarse». Abigail se volvió hacia su padre. «Gracias por decirme la verdad. No fue fácil, lo sé. Lo pensé», admitió Russell, «sobre no decir nada, protegerte del dolor. Pero luego me di cuenta de que eso sería injusto, una falta de respeto hacia ti. Mereces saber la verdad, por amarga que sea». «Sí», asintió Abigail. «La verdad es mejor que una bella mentira, siempre». Volvieron a guardar silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La lluvia había cesado por completo y en el oeste el sol se abría paso entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre las calles mojadas. «¿Sabes?», dijo Abigail de repente, «no me siento tan destrozada como debería. Claro que estoy herida, duele mucho, pero también hay algo más, un extraño alivio». «¿Alivio?», preguntó Russell sorprendido. «Sí», asintió ella. «Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algo iba mal, que Pierce no era el hombre que yo creía. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, puedo, no sé, respirar más libremente». Russell asintió comprensivo. La incertidumbre siempre es peor que la claridad, aunque la claridad traiga dolor. «Exacto». Abigail sonrió débilmente. «No sé qué pasará después. Si seré capaz de perdonarle, si querré volver, pero al menos ahora puedo tomar una decisión basada en la verdad, no en ilusiones». Russell apartó los ojos de la carretera un momento para mirar a su hija. A pesar de sus ojos enrojecidos por las lágrimas, parecía fuerte y decidida. Su niña, que había sobrevivido al abandono de su madre y ahora se enfrentaba a la traición de su marido, pero no se había roto, no había perdido su esencia. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «Eres más fuerte de lo que crees». Abigail apretó ligeramente su mano contra el volante. «Tuve un buen maestro. Siempre me dio ejemplo de honradez y fortaleza». «No soy perfecto», rebatió Russell, recordando lo que Laurel había dicho sobre su negocio, sobre Brandon. «Yo también tengo esqueletos en mi armario». «Todos los tenemos», dijo Abigail filosóficamente. «Pero lo que importa es cómo vivimos con ellos, cómo afrontamos las consecuencias de nuestras decisiones». El coche giró hacia la tranquila calle donde estaba la casa de Russell, pequeña pero pulcra y acogedora. El lugar donde Abigail había crecido, donde se había marchado para empezar su vida adulta con el hombre del que se había enamorado, y donde ahora había vuelto para curar sus heridas y decidir cuál sería su siguiente paso. Russell aparcó el coche y apagó el motor. Se sentaron en silencio, sin apresurarse a salir, como si este momento en el coche fuera el último refugio antes de tener que enfrentarse de nuevo a la realidad. «Todo va a salir bien», dijo Russell por fin. «No de inmediato, no rápidamente,
pero lo estaría. Abigail asintió, enjugándose una lágrima no deseada. Lo sé. Es solo que ahora mismo parece tan lejano, muy lejos. Paso a paso, Russell le apretó la mano para tranquilizarla. Lo superaremos, juntos. Abigail sonrió agradecida a su padre. Sí, quedaba un largo camino por delante. Dolor, rabia, dudas, decisiones difíciles. Pero ahora, en ese momento, sabía una cosa: pasara lo que pasara, no estaba sola, y eso le daba fuerzas para mirar al futuro con esperanza, incluso a través de las lágrimas. Salieron del coche y caminaron hacia la casa. Detrás de ellos, el sol poniente se abría paso entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre la calle. Después de una tormenta, siempre hay claridad. La única pregunta era qué quedaría después de la tormenta y cómo vivir con lo que sobreviviera.